Tenemos la conferencia Masificación del gas en el norte del Perú, que viene a cargo de Jairo de Castro, gerente general de Gases del Pacífico. Jairo de Castro tiene 15 años de experiencia en el sector gas natural. Anteriormente se desempeñó como gerente de nuevos negocios de Promigas. Desde esta posición lideró la implementación de la estrategia de crecimiento de la empresa. Les pido un aplauso para recibir a Jairo de Castro. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada quería agradecer a los organizadores de Perú Energía por la invitación. Una pequeña confusión en cuanto al tema que se iba a tocar. Me habían invitado para hablar de masificación de gas natural en Colombia y Perú, y así está preparada la presentación. Sin embargo, voy a aprovechar y voy a tomar unos minutos para contarles un poco también de los avances de la masificación en el norte, aprovechando que es el tema que posiblemente interese a muchos de ustedes. Les pido primero disculpas bueno, Gases del Pacífico es una compañía distribuidora y comercializadora de gas natural que fue concesionada para llevar el gas natural a las 4 regiones: La Libertad, Ancash, Lambayeque y Cajamarca. Una concesión por 21 años y principalmente enfocada a atender al sector residencial, comercial, industrial y vehicular. Los compromisos que tenemos son atender a 150.000 usuarios residenciales en los primeros 5 años, en lo que se ha denominado el primer plan de conexiones, y empezando operaciones por contrato, digamos, el 31 de octubre de este año. Aprovecho para contarles un poco en cuanto a los avances. Ya desde el punto de vista técnico, ya iniciamos, ya se mandaron a fabricar todos los equipos, la fabricación de los principales equipos mayores, equipos críticos, lo que son tanques y vaporizadores. Si recuerdan, el proyecto consiste en tomar el gas natural de Pampa Melchorita. Gases del Pacífico tiene 13.6 millones de pies cúbicos día en etapa madura de gas, para llevar el gas desde Pampa Melchorita hasta 4 regiones, para tener infraestructura inicialmente en 7 ciudades: Trujillo, Chipote, Chiclayo, Huaraz, Cajamarca y Chimbote, y Lambayeque. Son las 7 ciudades donde vamos a tener operaciones inicialmente para atender estos 150.000 usuarios. Ya los tanques quirogénicos donde se almacenaría el gas natural para estas ciudades de operación, así como las cisternas que transportarían el gas natural a estas 7 ciudades. Estamos en proceso de cierre con el contratista que fabricaría la etapa constructiva. Debería quedar cerrado la próxima semana. En cuanto tiene que ver con el tema de permisos, solo nos hacen falta 2 permisos dentro de las 7 ciudades que sacarían permisos ambientales, y iniciaremos el proceso para el permiso de construcción. Para eso requerimos el estudio de riesgos obligado contractualmente a tenerlo, el cual ya fue entregado a las respectivas DREMS de cada una de las regiones, como le indica la ley. Se prevé, aun cuando el contrato de alguna manera nos obliga a estar listos el 31 de octubre, nosotros estamos trabajando para esa fecha, pero se prevé una posible demora por un posible atraso que vaya a haber en la construcción del cargadero en Pampa Melchorita que permita cargar los camiones. Estamos en conversaciones con el gobierno y con toda la cadena y todos los entes interesados, pero todo parece indicar que estamos hablando del primer trimestre del 2016, con la posibilidad obviamente de que se reduzca un poco más. Todavía no hay nada cierto, pero posiblemente eso sea la situación. Gases del Pacífico es una compañía de Promigas, que es una compañía muy grande en cuanto a transporte y distribución de gas natural en Colombia. Atendemos a casi 3 millones de usuarios en el sector principalmente residencial en Colombia, y en Perú participamos a través de Gases del Pacífico y a través de una participación accionaria que tenemos en Cali. Contamos con una red de más de casi 3.000 kilómetros de gasoducto, y tenemos una pequeña operación en lo que tiene que ver con distribución de energía eléctrica con casi 300.000 usuarios. Bueno, entrando al tema, invitaron a contar un poco el caso colombiano y el caso peruano y cuáles son las similitudes que hay entre los dos. Primero, empezando un poco como para comparar los países, cuáles son las principales cifras de los países. Colombia, una población de 48 millones de habitantes contra Perú 31, las principales ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y en Lima. Vale la pena resaltar simplemente que Colombia es un poco más descentralizado de la capital.
siendo Lima un 31% de la población cuando Bogotá solo el 16%. Colombia tiene una ubicación estratégica por su conexión con los dos océanos, y Perú obviamente con importantes recursos naturales que están sabiendo aprovechar. Economías basadas, una en el petróleo, Perú bastante en la minería y agricultura y ganadería, un PIB per cápita de $7.800 aproximadamente en Colombia y 6.600 en Perú. Y en temas de gas natural, hoy en día Colombia cuenta con alrededor de 7 millones de usuarios contra solo 273.000, 275.000 usuarios más o menos que existen hoy en Perú, teniendo en cuenta que la historia es mucho más corta que la que tenemos en Colombia. En Colombia, como les mencionaba, empezamos el uso de gas natural, se inició en los años 60, principalmente con el descubrimiento de los campos en la costa norte. Se decidió aprovechar ese recurso que era mucho más económico utilizar al mercado interno, y el fuel oil de alguna manera utilizarlo para exportación, ya que le da obviamente un beneficio económico al país. Había en ese momento una posición dominante de Ecopetrol, que es la compañía estatal, en todo lo que tenía que ver con la producción y comercialización de gas. Había una regulación bastante incompleta, llamada en ese momento Código de Petróleos, y se empezó a buscar mayor impulso a través de sistemas de concesiones a lo que tenía que ver con el uso del gas natural. Una vez que se convirtió en el sector térmico, como mencionaba Luis en su presentación, siempre es el primero en ser convertido y el que apalanca estos proyectos de infraestructura. Una vez el sector térmico fue convertido, el sector industrial fue el objetivo de guerra para ser atendido por gas natural. Una vez ese mercado fue atendido, empieza a verse el proceso de atender nuevas residencias y comercios, dándoles el beneficio económico, social, ambiental que el gas natural obviamente tenía en ese momento. Entonces, inicia un proceso de privatización de los activos del gobierno, principalmente enfocados al tema de infraestructura, y en 1986 inicia lo que el gobierno llamó el Plan de Masificación de Gas Natural, que es lo que parte en dos la historia del gas en Colombia. Ese mismo año empieza el gas natural vehicular, se introduce con el montaje de alrededor de 5 estaciones, y a principios de los 90 comienza ya la expansión al interior del país, ya que al principio se concentró mucho en la zona norte, la costa norte del país. Había clara institucionalidad, se definió el Ministerio de Minas y Energía planeando y formulando las políticas energéticas, la ANH, que creo que tiene posesión mañana, el doctor Zamora, administrando todos los contratos básicamente de las reservas encargadas de la exploración y la producción de líquidos, de petróleo y de gas, la URMI, principalmente enfocada a planeamiento y estadísticas del sector, la Sociedad de Servicios Públicos Domiciliarios, controlando las empresas de servicios públicos, teniendo en cuenta de que ustedes conocen, estos son monopolios naturales, las compañías que prestan servicios públicos en cada una de las regiones, la CREC regulando las actividades del sector desde el punto de vista tarifario principalmente. ¿Cuál era el rol del Estado en ese momento? Crear el mercado, impulsarlo y desarrollarlo. ¿Cómo lo creaba? Obviamente trayendo los contratos, las empresas a que se interesaran en hacer contratos de asociación para operar los campos e invertir en lo que tenía que ver con la exploración, que permitiera creando la oferta principalmente para poder después crear la demanda. Se crearon empresas con capital mixtos para transporte principalmente, ya que los inversionistas privados, al no ver la demanda, y vuelvo al tema de, creo que Luis que no se lo mencionó, el huevo y la gallina, era necesario crear la infraestructura para que de alguna manera también hubiera una demanda que pidiera el servicio, y se crearon las concesiones para distribución. ¿Cómo lo impulsó? Creando marcos regulatorios flexibles con rentabilidades relativamente atractivas para los inversionistas y se decidieran invertir, y con unos planes de masificación de gas claros que dejaron las reglas de juego claras para los inversionistas privados, y sobre todo con reglas de largo plazo, que es lo más importante en este tipo de negocios, que son negocios no de corto plazo. Y el mercado desarrollado, como entregando áreas exclusivas de distribución, como repito, son monopolios naturales que obviamente solo una compañía, por hacer más eficiente prestar el servicio, es la que debe prestarlo por cada una de las regiones, creando la infraestructura de transporte, incentivando tributariamente a los inversionistas para impulsar inicialmente el mercado y consolidando todas las instituciones del marco regulatorio necesario para que esto se desarrollara.
Este es un poco como el timeline del tema. Aquí lo que es importante es resaltar que pasamos de una regulación prácticamente sin regulación, o una regulación bastante deficiente, a una libertad regulada en un periodo casi de 50 años, un proceso relativamente largo. Y aquí también vale la pena resaltar la ley 142, que es del año 94, de servicios públicos. Eso fue como digamos, el brazo operativo del plan de masificación de gas natural que se creó en el 86, y es lo que determina prácticamente el inicio de toda la prestación de servicios públicos desde el punto de vista de los privados. Aquí estaba encaminada a propiciar la competencia entre diferentes operadores, incentivar la inversión privada dando garantías de estabilidad y garantías de rentabilidad, protegiendo al usuario, no abusos de posiciones dominantes. Luego repito, teniendo en cuenta que estos son monopolios en cada una de las regiones, sería importante de alguna manera garantizar al usuario los principios de equidad y unas estructuraciones claras de los servicios públicos. Se establecieron sistemas tarifarios eficientes, se cubrió el mercado, se expandió de manera eficiente también, hubo un desarrollo armónico de alguna manera en todo el país y se introducen nuevas áreas exclusivas de distribución. Todo esto, digamos, algunos factores claves, nosotros atribuimos el gran desarrollo del plan de masificación que se dio en el país. En ese momento se contaba con un crecimiento económico relativamente importante, se reestructuró toda la industria del gas natural, todas las instituciones del gobierno estuvieron alineadas a la política que había sobre el cambio de matriz energética que se buscaba. El marco regulatorio iba también alineado a los planes de desarrollo que había el gobierno y las políticas económicas, y hubo un desarrollo de la oferta de gas natural al darse cuenta de que el gobierno estaba intentando impulsar la demanda. Esto permitió adicionalmente que se dieran subsidios cruzados en el gas natural. Eso es muy importante. También lo mencionaba Luis Espinosa en su presentación. Atender residencias de por sí no es eficiente desde el punto de vista económico, es un tema social, y siempre se busca la forma de que la industria y los sectores térmicos de alguna manera contribuyan, aparte de contribuir a esa inversión de tener un usuario residencial, con el fin de masificarlo y llevarlo, aumentar los conectados, las residencias conectadas. Se permitió crear fondos especiales que permitían esos subsidios. No lo tengo aquí dentro de los puntos, pero se crearon, esto permitió también que se crearan los esquemas de BMTs, donde muy parecido a lo que se hizo así con la GRP, con la garantía de red principal, no era simplemente sino construir infraestructura de transporte que el pago estuviera garantizado por el Estado, mientras se llenaba ese ducto y era autosostenible. También pasó, como pasó aquí en el ducto de Camisea, que lo voy a mencionar más adelante, que el tubo se llenó mucho antes de lo esperado y el pago de la garantía por parte del Estado, el subsidio por parte del Estado, fue mucho menor del que se pensaba. Los resultados. Antes del plan había solo 187.000 usuarios convertidos a gas natural. En el año 2000 ya se llegaron a los 2 millones de usuarios. 2004 casi que se doblan a 3.5 y hoy en día estamos en 7 millones de usuarios más o menos. 7 millones de usuarios equivalen a alrededor de 32 millones de personas, una población de 48 millones. Tenemos una cobertura efectiva más o menos del 60% de la población. Y ese 60% de la población, el 84%, son de los niveles socioeconómicos más bajos. Es decir, el gas natural le trae un beneficio económico importante a la gente más necesitada, dándole un ahorro importante sobre el combustible sustituto que se da. Esto es un poco como el crecimiento y la evolución de cómo llegamos a los 7 millones de usuarios. Ese es el caso colombiano. El caso peruano, a nuestro entender o a nuestro ver, la historia es relativamente corta. Inició un poco más de hace 10 años. En realidad empezó en el año 81, cuando Shell inicia los procesos de exploración, pero solo hasta el año 2000 no se ve una acción concreta, y es cuando se saca la licitación del lote 88. Con un proyecto integrado, la Camisea, que todos conocen, donde estaba dividido en exploración y producción, transporte y distribución. Ahí vemos las inversiones iniciales que se estimaron en cada uno de los sectores, como lo vemos, $800 millones en exploración y producción, 865 en transporte y 70 millones en el tema de distribución de gas natural. Eso fue lo que se pensó inicialmente, y las inversiones, como todos sabemos, han sido mucho mayores,
gracias al éxito de lo que ha sido Camisea. ¿A qué estaba encaminado el proyecto? Aprovechar las reservas que tenía el Perú de 17.4 TCF, generar ingresos adicionales para el Estado y para las regiones a través de los cánones, crear nuevas fuentes de trabajo, aumentar y mejorar el medio ambiente, cambiar la matriz energética, desarrollar el mercado de gas natural principalmente para industrias y para térmicas. Y una pequeña atención, que era el compromiso inicial que tenía Cálida, en su momento Gas Natural de Lima y Callao, de atender solamente 70.000 viviendas. Ese fue como el plan en el que estaba inicialmente encaminado a Camisea. ¿Qué pasó? Camisea superó las expectativas desde todo punto de vista, desde el punto de vista de tamaño, desde el punto de vista de demanda y desde el punto de vista de tiempo. La garantía de red principal, prácticamente el ducto, como mencionaba, se llenó mucho antes de lo que estaba previsto, cuando el gobierno del Estado se desmontó de ese pago y el proyecto se volvió autosostenible. Si ustedes vemos, en el 2005 había una producción de 427 millones de pies cúbicos día, que aumentó en el lote 88 nada más a 1076 en el 2013, sin contar básicamente los del lote 56. Transportados a Camisea, estamos hablando de 517 millones de pies cúbicos día, sin contar lo transportado a Pampa Melchorita, que son alrededor de 600. Los usuarios industriales de gas natural pasaron de 70 a 480 en el 2013 y los residenciales de 1.100 pasaron a 171.000 en el 2013. Ya estamos este año, si no estoy mal, alrededor de los 275.000 usuarios. Las estaciones, el negocio de GNB, que inicialmente tampoco estaba contemplado dentro de los proyectos de Camisea, se volvió muy importante. De 4 estaciones que había en el 2005 ya hoy en día hay alrededor de 248. Y de vehículos convertidos se están acercando alrededor de los 200.000 vehículos convertidos, lo cual son cifras muy importantes en cuanto al ahorro que hay en el sector. Todos estos, al haber Camisea superado todas estas expectativas, yo creo que todo el mundo confió en el tema del gas natural. El gobierno le apostó al gas natural como base del crecimiento y de la política energética. La política energética 2014-2025 menciona disminuir la importación de hidrocarburos, creando una red nacional de ductos de la sustitución de diésel por gas natural. Y eso es parte básicamente de lo que el gobierno, en el camino en que se está llevando. ¿Qué ha traído esto? Se han generado nuevos proyectos asociados al gas natural que son muy importantes desde todo punto de vista. Uno, digamos, un negocio privado, que es la exportación de gas natural licuado a través de Pampa Melchorita. El gasoducto surperuano, que por supuesto es el proyecto bandera del gobierno, como un proyecto muy importante que va a crear mucha nueva infraestructura que permita desarrollar nuevos polos industriales y nuevos usos, un nuevo mercado para el gas natural. Ya se está hablando del gasoducto al norte. Tengo entendido que está en estudio por parte del gobierno, están haciendo los estudios y creo que de alguna manera esos son los temas en los que hay que trabajar, en crear la infraestructura. A veces la demanda viene después de que se dé la infraestructura. Eso pasó con Camisea. No tengo dudas de que va a pasar con el gasoducto suburbano y lo más seguro que con el gasoducto del norte, si se llega a realizar, será exactamente igual. También esto trae, desde el punto de vista de distribución de gas natural, es decir, atender a los pequeños usuarios, pequeñas industrias, residencias principalmente, el proceso de descentralización del gobierno. El proceso de descentralización es sacar el gas de Lima, no solamente por cuestiones económicas, sino también por temas de seguridad energética. Como lo mencionaba en la presentación, el 60% del mercado energético de las térmicas se puso en Lima, dadas las condiciones de precio y el gas que estaba en Lima. Eso lleva a que el gobierno busque otros mercados y saque el gas de Lima precisamente para incentivar las térmicas en otras zonas. Entonces llegamos a esto. La primera etapa, que nosotros lo vemos, fue Cali, Lima y Callao, ya prácticamente está lista, está consolidándose, está en etapa de crecimiento y cada vez creciendo más en el tema de usuarios residenciales. La segunda etapa, que fue la descentralización, creemos que arrancó en el 2013, 2007 en realidad, con Tugás, que ya atiende la zona de Ica, Chincha, Pisco, Nazca y Marcona, y los procesos recientes de concesiones de masificación al norte y al sur del Perú, donde nosotros estamos en Gas del Pacífico, en todas las 4 regiones que les mencioné,
Gas Natural Fenosa para atender a Sur, Arequipa, Moquegua, Tacna e Ibu. Y una tercera etapa, que le podemos llamar, es la que viene, o la que está pendiente, o la que está de alguna manera ya anunciada. Uno, el proceso de Piura, que ha sido sujeto a bastante controversia últimamente, hasta ahora está suspendido, pero creemos que se va a reactivar nuevamente pronto. Y el proceso que viene, que está liderando Preinversión para atender a 10 nuevas ciudades en el centro del Perú. Entonces, creemos que la apuesta del gobierno del gas natural está pagando sus frutos. Esta es la evaluación que nosotros vemos hoy en día, solamente como compromisos contractuales. Desde el punto de vista nuestro, nosotros vemos como el primer plan de conexión, donde los 273.000 usuarios que hoy en día hay en el 2014, en el 2020 va a ser 1.5 millones en lo que está contractualmente firmado. Eso todavía es un número bajo frente al porcentaje de la población que tenemos. Estamos hablando de un 60% en Colombia, después obviamente de 40 años de uso, pero 1.5 millones de usuarios equivale todavía alrededor del 12-13% de la población en el Perú. Y el cambio de la materia energética, donde en el 2004 estábamos con una participación del gas natural con el 11%, en el 2020 se prevé que serían un 40% con los números actuales. ¿Cuáles han sido, a nuestra consideración, los factores claves? Uno, la alta disponibilidad de reservas de gas natural que definitivamente tienen que aprovecharse. Una política energética que definitivamente tiene que estar enfocada, uno, a masificar el gas natural, a siempre optimizar el tema de la materia energética y aprovechar los recursos naturales que el Perú tiene. Dos, procesos licitatorios estructurados. Eso es muy importante. Muchos de los procesos que ha hecho el gobierno peruano han sido bien estructurados y creo que los resultados están ahí, de que han habido siempre competencias en la mayoría de los procesos, por lo menos de distribución, y Preinversión está haciendo una buena labor. No significa que no hay siempre cosas por mejorar. Las instituciones deben estar alineadas y están alineadas con la estrategia energética del gobierno, y la regulación debe ser acorde a los planes de desarrollo. Sin embargo, siempre hay retos, no todo es bueno. Uno, creo que las compañías, nosotros las compañías distribuidoras tenemos un reto grande, sobre todo los que estamos saliendo de Lima, los que estamos entrando a provincias donde el gas natural no es tan conocido, no es un producto conocido todavía, y es crear cultura de gas natural en el país. No es fácil, hay muchos miedos, el tema de seguridad, el tema frente al GLP, ese tipo de cosas de alguna manera son barreras que se tienen que ir venciendo. Así fue en Lima y se vencieron. Dos, aumentar las conexiones de gas natural. Hay unos compromisos contractuales que tenemos todos, las compañías que están entrando. Creo que el reto de todos es no solamente quedarnos ahí, sino junto con el gobierno evaluar la forma de aumentar las coberturas. La cobertura que nosotros tenemos estimada es alrededor del 16-17% de la población objetivo donde nosotros vamos a estar, con lo cual creemos que es muy importante buscar los mecanismos para crecer. Y yo creo que de las cosas más importantes es buscar cómo operacionalizar esa política integral de combustibles en pro de la masificación. Hoy en día, el gas natural en mercados relativamente incipientes como el nuestro, en lo que tiene que ver con el tema de residencias sobre todo y estaciones de servicio, gas natural vehicular, hay que buscar la forma de garantizar una competitividad para el gas natural, teniendo en cuenta las coyunturas que se pueden dar. Hoy en día la coyuntura del precio del petróleo disminuye de alguna manera temporalmente el tema del GLP. Eso crea ciertas distorsiones del mercado, al menos temporalmente, y miedos, y crean ciertas barreras que de alguna manera a la gente termina por a veces asustarse y no conectarse al gas natural pensando que pueden ser situaciones a largo plazo. Deben buscarse algunos mecanismos de atar los precios y las tarifas de gas natural, garantizando siempre un ahorro al cliente. También es importante, lo mencionaba también mucho en su presentación, buscar la forma de disminuir los costos de conexión y de conversiones. El gobierno, si lo que se busca es tratar de buscar la forma de masificar y de crecer con el gas natural, debe propender por disminuir estos costos de conversiones buscando esquemas creativos, como se han dado en otros países, vía subsidios cruzados, vía sobretasas, de alguna manera crecer el gas natural, disminuir estos costos de conversión, que lo que permite crecer en infraestructura. Definitivamente consideramos que el desarrollo de nueva infraestructura con garantía del Estado tiene que haber siempre, como se dio Camisea, como se dio el gasoducto del sur,
y la nueva infraestructura siempre debe haber, para romper ese mito del huevo y la gallina que viene primero, la infraestructura lo que generalmente trae es la demanda y nadie de alguna manera va a poner industrias donde la infraestructura no esté. Por eso consideramos nosotros que el gobierno va por buen camino con el proyecto del gasoducto del sur, y si el gasoducto del norte sale, creo que es el camino que se debe tomar con el fin de llevar el gas natural a muchas más regiones. Y definitivamente mejorar los procesos, optimizar los tiempos de entrada, facilitarle la cosa las acciones a los inversionistas y a los concesionarios para las entradas en operación. El tema de permisología no es fácil, el tema de trabas no es fácil, el tema burocrático no es fácil, las demoras a veces por parte del gobierno no son fáciles, y creo que todo eso es parte del proceso que pueda atraer nuevas inversiones de capital y crecer esto mucho más rápidamente. Muchas gracias. El agradecimiento a Jairo de Castro por su exposición.